Y como les contaba al inicio del programa, ya está con nosotros la periodista y realizadora Isabel Miquel, encargada, manda más del documental La Comunidad. Isabel, bienvenida. Muchas gracias, Kiara, gracias por invitarme. Quiero partir, para que la gente un poco se vaya entusiasmando y vaya a los cines a ver el documental. Tú partes este documental diciendo, hay noticias que generan un interés casi morboso de la prensa, pero esta vez me impresionó la radicalidad con el que se estigmatizó a un grupo de personas como una secta de locos y homicidas. Hablamos de la comunidad de Pirque. Sí. ¿Qué acción fue la que te gatilló el querer hacer este documental? ¿Qué acción? Bueno, fue en el fondo 6 meses en que yo estuve como espectadora, como todo el mundo, de las noticias acerca de este grupo que sale a las portadas de los diarios y de los noticieros por un hecho extraño y ilegal también, que es la inhumación del cuerpo de Jocelyn Rivas, que había muerto en extrañas circunstancias dentro de la comunidad. Pero me pasó que empecé a ver que se hablaba de secta como con mucha facilidad o liviandad. Y yo me preguntaba si todavía están siendo investigados, cómo se puede determinar así. Yo no sabía si eran o no eran, etcétera, pero sentí como la curiosidad de conocerlos más de cerca, porque además se hablaba de secta peligrosa, de niños en peligro, había recursos de protección también en favor de los niños, o sea, era todo, no eran solo los medios, era toda la sociedad que estaba reaccionando, la justicia, etcétera. Pero así todo me surgió el interés de acercarme. Además, porque había como un contrasentido inicial que era secta peligrosa y grupo cristiano. Entonces dije, a ver, ¿cómo es esto? Y me dieron ganas de acercarme y conocerlos más en profundidad. ¿Cómo armas tu equipo de trabajo? ¿Cómo toman la decisión de decir, sí, esto, hagamos un documental? Porque una cosa puede ser quizás tu afán periodístico de investigar quizás y haber hecho quizás esto una gran nota, pero no. ¿Cuándo ocurre con tu equipo el momento de decir, no, esto es un documental? Bueno, todo esto parte con Claudia Sepúlveda, que es la asistente de dirección del documental, que andábamos buscando algún tema que hace rato que estábamos tratando de ver algún tema para documentar. Y este tema, bueno, me empieza a pasar esto a mí, lo que te comentaba antes, y lo hablo con ella, y decidimos buscar cómo acercarnos, y fue a través del abogado Roberto Celedón. ¿Y por qué un documental y no una nota o un reportaje? Porque yo creo que esta historia, o como yo la quería enfocar, necesitaba otro tempo, otra paciencia, otra mirada también, porque lo que queríamos con Claudia era entender, más que informar, y más que investigar incluso, era entender a las personas que están ahí, las motivaciones que tienen, entender la fe que tienen, entender qué es la fe, una serie de preguntas medias existenciales que no van para un reportaje, sino más bien para un documental. Tú contaste recién, gracias al abogado de ellos, tú logras contactarlos. ¿Cómo fue esa primera proximidad con ellos y cómo fueron dando después la relación con ellos? Porque estuviste 4 años prácticamente visitando la comunidad de manera bastante seguida para poder hacer este trabajo. Sí, mira, al principio hablamos con el abogado y él justo nos dijo que en ese momento, que llevaban 6 meses del caso judicial, había un cierto interés de ellos de abrirse un poco más. Entonces nos juntamos en una casa en Santiago, me acuerdo, y habían algunas personas de la comunidad y habían otras personas de otros medios, ellos que tenían ganas de contar su versión, porque estaban además muy agobiados por todos los juicios de recursos de protección en favor de los niños y en contra de ellos, o sea, tenían peligro incluso de perder la tuición, claro. Y ahí, en ese momento, en esa casa, conocí a algunas personas y ahí les pedí si podía ir algún día a Pirque y conocerlos a todos. Y bueno, pasaron algunos días, algunas semanas, y finalmente pudimos ir con Claudia, y era la época en que Paola Olcese y Roberto Stack no estaban dentro de la comunidad porque estaban con medidas cautelares. Y entonces, en el fondo, mi primer acercamiento fue con el resto de las personas. Durante muchos meses yo no conocí ni a Paola ni a Roberto, conocí a las demás personas. Y mi primera impresión
lo que más me llamó la atención es que eran varias familias, habían personas ya mayores, me parecieron todos bastante sensatos, o sea, como que se me cayó lo que yo creía que iba a encontrar, que era como un grupo de jóvenes medios perdidos en la vida. No fue eso lo que vi. Y ahí, bueno, expliqué que tenía las ganas de hacer un documental, pero que no tenía ni siquiera un fondo, todavía no tenía plata, tenía las ganas. Muchas veces. Y fueron ahí varias conversaciones hasta que al final me empezaron a dejar ir. Me conseguí una cámara con Paola Castillo, que después fue la productora ejecutiva de este documental y con quien después postulamos a fondos y nos ganamos Corfo y el otro, el Fondo Audiovisual. Y ya tuvimos dinero para realizar. Pero durante el primer tiempo era como investigar con cámara y conversar. Y bueno, fue material que finalmente después también usé en el documental, pero todavía sin plata, digamos. Isabel, ¿cuál fue el mayor desafío de hacer la comunidad? Bueno, uno de los grandes desafíos era entrar primero y después mantenerme, porque acá cada cierto tiempo unos u otros, por distintos motivos, reculaban y opinaban que ya yo me tenía que ir, que no tenía que seguir, etcétera. Entonces eso siempre fue un tira y afloja permanente. Y el otro desafío grande fue entender bien como las bases de la, no sé si llamar ideología, pero lo que sustenta lo que ellos creen. Y eso yo creo que me doy cuenta como a mitad y final del documental, cuando ya pongo en algunos ejemplos concretos lo que realmente piensan. Que bueno, vean el documental para que lo entiendan. Ahora, es un tema de fe, básicamente. O sea, también uno de los grandes desafíos fue bajar como mis barreras racionales y abrirme a observar simplemente, porque uno quiere explicarlo todo y a veces en la observación, en ver cómo se comportan, cómo se relacionan, cómo son sus ritmos, uno empieza a entender de otra forma, sin que te lo expliquen tanto. ¿Crees que, por ejemplo, tú al haber estado 4 años en contacto con ellos constantemente, pasa mucho en la sociedad hoy día, a la de nosotros principalmente, que todo lo que consideramos no normal, a todo lo que consideramos raro o extraño, lo estigmatizamos e inmediatamente le damos estos calificativos de loco, de fanático, en el mal sentido de la palabra, de secta, como se usó. ¿Crees que, tú ahora que estuviste adentro y ves esto, crees que se debe esta reacción de los medios y de la gente en general cuando ocurrió el caso de Jocelyn Rivas, se debió precisamente a esto de que ellos como no llevan la vida que nosotros consideramos normal? ¿Crees que a eso se debió y crees que un poco el documental logra poner también en carpeta ese otro tema? No lo que nosotros como sociedad creemos que es normal para todos. Sí, ese es un tema que está como subyacente todo el rato en el documental. Ahora, no es que yo vaya a descubrir aquí qué es lo normal, qué es lo normal. Es como plantear temas y la gente al verlo va a ir reflexionando. Hay cosas que seguramente verán de ellos que les siguen no haciendo sentido o no encontrando válidas y otras que sí. Pero yo en general sentí en ese momento que había como, que en general en la sociedad nuestra hay como un miedo a lo distinto y hay una reacción inmediata. Y claro, gente que se sale del sistema, por así decirlo, y que puede vivir fuera del sistema, siempre produce como escepticismo, así como, ya, pero igual, no sé, tienen mecenas, igual son unos flojos que viven de la plata de no sé quién. Entonces, mostrar que trabajan, pero que además la vida es sencilla, porque obviamente no tienen tanto dinero y son muchos, entonces es una vida sencilla. Muy sencilla y muy austera, o sea, de hecho, por ejemplo, no tienen lavadora, no por una cosa ecológica, sino por ahorrar electricidad. Por ejemplo, en vez de gas, utilizan leña para todo, hasta y se inventaron una especie de califón con leña, para ducharse y todo. Entonces todo es más lento, más laborioso, etcétera. Entonces, bueno, como te digo, siempre hay como
como un prejuicio, un escepticismo, un no permitirse creer que puede vivirse de otra manera y que estas personas pueden no ser malas personas y no estar locos. Ahora, igual ellos cometieron un delito, hicieron algo ilegal, eso está claro y yo no lo desconozco, y pagaron por eso. Pero por otro lado hay una vida de ellos, un sistema de vida de unas familias, hay todo un sistema de vida que ellos se han organizado, que lo han podido llevar adelante, porque actualmente siguen existiendo, incluso han crecido con respecto al inicio. Y ese tipo de vida yo la considero válida. ¿Ellos vieron el documental? Ellos vieron el documental. Yo hice un preestreno en el año pasado, en el Museo de la Memoria, y ahí ellos lo vieron. Y en general ellos sienten que en esencia se refleja la vida que tienen. Por supuesto hay cosas que no les gustan mucho, que les gustaría que no salieran, quizás, declaraciones de ellos y algunas actitudes, etcétera. Pero bueno, es lo que yo observé y ellos han respetado eso. Bueno, Isabel, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotras. Habríamos hablado largamente del documental, pero se nos acaba el tiempo. Dejamos a toda la gente entonces invitada. Aparecieron en los GC, en los cines en Santiago, donde va a estar, y también en regiones. Ya lo saben, todos invitados a ver La Comunidad, el documental que retrata un poco la vida de los integrantes de la llamada comunidad de Pirque. Isabel, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Kiara, por invitarme. Y nosotros nos despedimos, los dejo invitados a que siga con la programación de CNN Chile y nos volvemos a encontrar en una próxima edición de Entre Telones. Hasta pronto.